teoría de la generación espontánea. En el pasado se creía que las cosas se creaban a sí mismas. La teoría de la generación espontánea es aquella que surge como consecuencia de la búsqueda incansable del origen de la vida. Aparentemente no existía una explicación acerca de cómo aparecían las moscas en una carne podrida, o las cochinillas en los lugares húmedos, o tal vez los gusanos en el lodo. Se planteaba que la vida podía surgir de la materia prima inanimada, y ciertas materias primas contenían una sustancia activa o una fuerza capaz de dirigir una serie de reacciones que al final culminarían con una súbita transformación de ese material en seres vivos. Esta teoría, que planteaba que la vida se originaba a partir de la materia inorgánica, hacía posible que creyéramos que las abejas nacían de la miel. A esta ciencia se llama abiogénesis, conocida también como autogénesis, que en realidad es el principio activo de la teoría de la generación espontánea. Por alguna acción desconocida, simplemente existe toda una serie de reacciones que terminan generando la vida. Muchos científicos, médicos, pensadores, filósofos creían en la teoría de la generación espontánea. Algunos la aceptaban y otros la rechazaban. Entre los defensores de la teoría de la generación espontánea estuvo Aristóteles, en cuyos libros se encuentran fórmulas para generar vida, y dice claramente: las formas vivas se desarrollan de materia no viva. Igualmente, Virgilio, 40 años antes de Cristo, tiene recetas para crear abejas de la miel y gusanos de la carne. Aldobandro declaró que del lodo de las profundas lagunas se engendraban los patos y los murciélagos. Y el sacerdote Athanasius Kirchner, que fue profesor de ciencias del Colegio Romano, explicaba a sus alumnos que del polvo en el suelo esparcido podían nacer algunas cobras. En el siglo XVII aún se creía en la teoría de la generación espontánea. El naturalista Jean-Baptiste van Helmont, que era un médico belga, enseñaba que las ratas y los escorpiones pueden salir de una camisa sudada, del germen de trigo y del queso. Jean-Baptiste van Helmont llegó a formular una receta para producir los ratones, aunque hoy sabemos que los ratones no aparecían a partir de esa mezcla, sino que eran atraídos por la mezcla. Esta es la receta. Poner en un recipiente una camisa sucia, por supuesto, y lo más sudada posible, y unas espigas de trigo. Esperar 21 días hasta que el olor sea realmente repulsivo y la suciedad haya penetrado las cáscaras del trigo. Luego de ese periodo se podrán encontrar ratones de ambos sexos en lugar de trigo, y estos podrán reproducirse sin problema.
Y a propósito, algunos personajes que realmente fueron célebres apoyaron la teoría de la generación espontánea. Entre ellos, Anthony van Leeuwenhoek, que es considerado el padre de la microbiología, que fue el primero en mirar a los microorganismos en un microscopio fabricado por él mismo. O René Descartes, que fue considerado el padre de la filosofía moderna por sus reflexiones sobre el método científico y el racionalismo, pionero de la geometría analítica, o Isaac Newton, que fue físico, matemático, naturalista y astrónomo, y por sus grandes descubrimientos acerca de las leyes de la física y la mecánica clásica, o William Harvey, que fue físico y describió por primera vez el sistema de la circulación sanguínea. Un defensor de la teoría de la generación espontánea fue John Turbellin Needham, que experimentó con infusiones vegetales en una época en la que ya se habían descubierto los microorganismos y se los cultivaba en estas infusiones. Calentó el caldo en un frasco de vidrio y después de enfriarlo lo dejó abierto y simplemente después de 48 a 72 horas encontró que los microorganismos habían nacido en el caldo. De esta manera comprobó que la teoría de la generación espontánea era cierta. Sin embargo, Lázaro Spallanzani, uno de los refutadores más importantes, repitió el experimento de Needham, pero con una diferencia. En principio, al calentar el caldo, los gérmenes morían, pero luego aparecían gérmenes en el mismo, si es que este frasco estaba precisamente destapado, poniendo la sospecha de que los gérmenes habían entrado en el frasco a través de la boquilla. Repitiendo el experimento pero tapando el frasco, se encuentra que los microorganismos simplemente no aparecen en el caldo de cultivo. Corredi fue otro de los refutadores de la generación espontánea. Sus experimentos consistieron en la observación de un trozo de carne en diferentes frascos, uno que era totalmente abierto y expuesto a las moscas del ambiente, otro que estaba tapado con un corcho y un tercero que estaba tapado pero con una gasa. Los experimentos comprobó que cuando el alimento estaba expuesto a las moscas, éstas se posaban, colocaban sus huevos y de ahí salían las larvas. En cambio, cuando el alimento estaba tapado totalmente con una tapa o con un corcho, no albergaba las moscas y no aparecían los huevos ni tampoco las larvas. Finalmente hizo un tercer experimento en el que tapó los frascos con una gasa para evitar que los defensores de la generación espontánea pensaran que se había quitado el oxígeno a los posibles seres vivos que pudieran estar en la carne. Entonces las moscas llegaron a los frascos y pusieron sus huevos encima de la gasa. Y entonces aparecieron las larvas sobre la gasa, pero no en la carne. En 1810, Lázaro Spallanzani y Nicolas Appert también demuestran que la presencia de oxígeno es importante para el crecimiento de los seres vivos y que los alimentos sellados no se descomponen. Teodoro Schwamm, George Schroeder y Theodor Bondage establecen ya la teoría de que en el aire se transportan los gérmenes y un frasco destapado simplemente da la posibilidad de que los gérmenes del medio ambiente lleguen al caldo de cultivo.
de todos los descubrimientos que se habían hecho, no se había refutado totalmente la teoría de la generación espontánea. Fue Louis Pasteur, un bioquímico francés, fundador de la bacteriología moderna, quien refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y lo hizo con un experimento utilizando un frasco en cuello de ganso. En su experimento, Louis Pasteur virtió caldo en un frasco de vidrio. Esto sucedió en una época en la que los frascos de vidrio se soplaban manualmente y se podía dar la forma que se quisiera. Una vez vertido el caldo dentro del frasco de vidrio, se dobló, utilizando el calor, el cuello del frasco, dándole la forma de un ganso. Después se hirvió el caldo y se observó. Se encontró que el caldo no era contaminado por los microorganismos que pudieran estar en el ambiente, ni en el polvo, porque el polvo se retenía en la parte externa del cuello del frasco. Mientras el frasco estaba vertical, el caldo permanecía sin microbios, y en cambio cuando el frasco fue inclinado y el polvo y los microorganismos llegaron al caldo, se encontró que en el caldo se desarrollaban los microorganismos que habían entrado del ambiente. Este fue el experimento que terminó de convencer de que la teoría de la generación espontánea no existía. Además, comprobó la diferencia de la utilización del oxígeno por parte de los animáculos que se encontraban en los caldos de cultivo. Empleó los términos de aerobio para aquellos que crecían en presencia de oxígeno y de anaerobio para aquellos que crecían en ausencia de oxígeno. En 1876, Tyndall repitió los experimentos de Louis Pasteur, confirmó el experimento y además utilizó una cámara con un haz de luz que atravesaba el medio de cultivo, esterilizando el medio. Estableció que los gérmenes tienen resistencias diferentes a la temperatura. Fue la primera vez que se habló de gérmenes que podían vivir a grandes temperaturas y otros que podían vivir a muy bajas temperaturas. En base a estos conocimientos, Tyndall además creó el método de la tyndalización. Es un método para esterilizar los líquidos, ¿no? En la imagen podemos ver uno de los primeros aparatos que se utilizaron para la tyndalización y la esterilización de líquidos. Gracias por su atención.